A ver. Paso, arrepentimiento, bautismo, nombre. Pero, a ver, perdón, ¿usted es pentecostal unido o pentecostal? Pentecostal unido. Los pentecostales unidos son los Jesús solos, que dicen que no existe ni el Padre ni el Espíritu Santo, solo Jesús. Ahora, él no sabe ni lo que es. Sí, pero usted no sabe ni lo que es. Los pentecostales unidos, usted lo ve un pentecostal por televisión y se pone bravo con usted. Claro, porque los pentecostales unidos hablan que hay que bautizar solo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo bautiza usted? ¿Cómo bautiza usted? ¿Cómo bautiza? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Como dijo el primer Claro, está bien, como dijo el primer Papa. Como dijo el primer Papa. 38, ¿y qué más? Vamos a verlo, porque lo vamos a ver. Hechos 2:38. Aquí está. Así me gusta. Falso pastor acaba de confirmar que en la iglesia protestante también hay obispos y diáconos. En fin, dijo un sinfín de cosas. Solo así engañan a los tontos. Por favor, acompáñanos hasta el final. Yo soy iglesia de Cristo. Dígalo. La iglesia hacemos cada uno de nosotros, porque es la morada del Espíritu. Y Dios no mora, dice, que en casa hecha de mano humana. Mora en un cuerpo, lo dice la Biblia. Ramón, Dígame. a mí me duele que lo hayan engañado de esa manera. Yo con la Biblia con la Biblia, mire Ramón, con la Biblia, yo le voy a mostrar a usted que lo engañaron. Si usted no me cree, después lo que lo lea ahí ya es problema suyo. Pero yo no soy la iglesia, Ramón. Yo no soy la iglesia. Cada uno de nosotros. Somos la casa. No, eso no es verdad. Somos templo. Mire, Ramón. Templo. Templo es una cosa. Iglesia es otra cosa. ¿Qué es iglesia? Para que vean, Ramón. Iglesia significa congregación. Entonces yo no soy una congregación. Yo no soy iglesia. Porque yo no soy una congregación. Para que haya congregación tiene que haber dos o más. Yo no soy la iglesia. Congregación. Templo sí soy. Pero templo es una cosa, iglesia es otra. El templo, usted puede decirme, el templo puede decir las cuatro paredes, ¿sí? Que no es la iglesia como tal. La iglesia como tal son la congregación. La casa de oración de Jesús. No, la casa es el templo. Ese es el templo. Ese es el templo. Pero el templo es una cosa y la iglesia es otra. La iglesia es la congregación, por ejemplo, mire. Esto es iglesia, una congregación. Pero una sola persona no puede ser iglesia. ¿Me capta? En grupo sí, pero una no. Cuando usted me dice yo soy la iglesia, usted me está diciendo una barbaridad. Pertenece, sí. Entonces quiere decir yo soy parte de la iglesia. Esa es la palabra que usted tiene que decir. Bueno, cometemos errores como humanos. Aplauso para Ramón. Muy bien, Ramón. Ramón, de eso se trata. Y miro y admiro su sencillez. Y admiro su sencillez y que usted capte que errores tenemos los seres humanos. Y por eso estamos compartiendo. Entonces, mire, Ramón. Va. Sí, Ramón, entonces seguimos. Mira, Dios tiene una iglesia. Si me tardo para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Léalo. ¿Qué es la iglesia? Del Dios vivo, viviente. Del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, esa iglesia de Dios, que es una, porque no dice las iglesias, sino una, es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que solo en esa iglesia usted está seguro de estar en la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál? Dígame la pregunta, dígamela. ¿Cuál es esa iglesia? Así me gusta, Ramón. Y le voy a mostrar que esa iglesia, chóquela ahí, con hombres así, hasta amanezco aquí. Mire, y le voy a mostrar que esa iglesia es la iglesia católica. Y él lo va a ver. Y lo va a leer. Claro que sí. Y ahora, a mí me interesa saber por qué él dice y cuál es la iglesia. Porque claro, si hay una iglesia que es columna y base de la verdad, él quiere estar ahí. Y yo quiero estar ahí. Y todos tenemos que estar ahí. La única iglesia que tiene la verdad.
Ramón, léame el 3.1 para comenzar a ver cuál es la iglesia. Ahí mismo donde está. Ahí mismo donde está. 3.1. Para ver, porque ahí está hablando de la iglesia, del Dios vivo, columna y base de la. Yo quiero saber quiénes gobiernan esa iglesia. Para que se den cuenta que es una comunidad, pero que la gobierna alguien. ¿Y qué nombre le pondremos? Para ver quién es esa iglesia. Va, 3.1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado. Sigue. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible. El obispo. O sea que en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, hay obispos. Y en el versículo 8, ¿qué más hay? Pero Ya va, ya le voy a poner esa. Ya le voy a. Tranquilo, tranquilo, que ya voy para allá. bueno, pues terminemos este versículo. Ya va, ya le voy a terminar el versículo. Porque él se fascina cuando dice, y tiene que ser casado una sola vez. Ahí está él. Y él piensa que yo no lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Pero que yo le quiero, que yo me la sé también. Sí, papá, solamente le estoy diciendo que ya se lo leo. Solamente que le estoy, sí, ya se lo voy a mostrar. De una sola mujer, listo. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, papá. Eso, estamos de acuerdo. Claro, estamos dialogando bonito, es que no estamos peleando. Estamos dialogando bonito, así es. Antes de leerle lo que usted quiere, léame el 4 para ver, porque aquí dice que los obispos. Ahora el 4. El 4 no, perdón, el 4 no, el 8. El 8 dice, los diáconos. Esa iglesia tiene obispos. Esa iglesia tiene diáconos. Pregunto, ¿en la iglesia Pentecostal Unida hay obispos? ¿Sí hay? ¿Hay diáconos? Ya hay. Sí, señor, lo digo en el nombre de Jesús. Mire, el obispo es el que dirige la iglesia. Bueno, está bien. Bueno, listo, está bien. Seguimos, no hay problema, seguimos. Ahora sí, lea lo que usted quería. Hay obispos, hay diáconos. El obispo, léalo. El obispo. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso, no de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Va, el 4 que me interesa. El 4. Dice que gobiernen bien su casa. Gobiernen, miren la palabra, gobernar. Gobierne bien su casa. Y tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Siga. El 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces Dios tiene una iglesia. Y el encargado de cuidar la iglesia es el obispo. Y dentro de esa iglesia están también los diáconos. Y él dice, en mi iglesia también hay obispo y hay diácono. Perfecto. Vamos igual. Lo que es igual no es trampa. Con mi respeto. ¿Usted me puede mostrar dónde en la Biblia dice cómo se nombran esos obispos? Porque en la iglesia ustedes obispos tienen que saber cómo se nombra obispo. ¿Quién nombra al obispo? ¿Cómo hace? Según la Biblia. No según usted. ¿Cómo se nombran los obispos dentro de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia católica, los obispos de la iglesia católica y no los pentecostales? ¿Usted me puede mostrar cómo era que se hacía esa ordenación? ¿Sabe cómo lo hicieron? Antes, por ejemplo, de Carlos Parán. Cuando formaron la iglesia, por lo menos Dios existió toda esta gente que dirigía la iglesia. A constituir unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía? Se lo voy a mostrar cómo lo hacía. Dígame. En Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos